o ríos que estaban igual muy secos, ahora prácticamente ya llevan bastante agua, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy agradable que también tenemos que agradecer a, pues ahora sí que nuestra madre tierra, ¿verdad? Que nos permite tener esos acontecimientos, ¿verdad? Que a lo mejor algunos no son muy gratos, pero para otros de una otra manera, pues también es importante, ¿no? Las lluvias y bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase, ya después de haber hablado un poquito de introducción. Y bueno, pues como ustedes saben, vamos a empezar el día de hoy un nuevo tema que se refiere a ya un tanto a sistemas de ecuaciones, que a un principio vimos algo relacionado con los números complejos, que de hecho parten de una ecuación, una fórmula general, pero al final de cuentas es una ecuación, es un sistema. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar con los sistemas de ecuaciones, ¿no? Y los sistemas de ecuaciones los hemos usado desde hace ya muchos años, ¿no? Muchos años. Entonces, una de esas ecuaciones, de otra manera, básicamente, pues tiene ya una forma muy establecida, ¿no? Tiene una fórmula ya muy establecida, en la cual, pues bueno, tienen dos variables, básicamente, y la cual también tienen variables, tienen incógnitas, también tienen valores constantes, y en sí, ¿no? Es algo muy, muy interesante que en su momento alguien propuso esto, ¿no? Debido a su desarrollo pensante, entonces, pues nos permitió, ¿verdad?, desarrollar ese sistema de ecuaciones, y de ahí surge lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos un sistema de ecuación de manera muy general que es el siguiente, ¿no? Entonces vamos a hablar de sistemas, voy a poner aquí título. ¿Sí se alcanza a ver la letra de géneros? ¿O le escribo más grande? Sí se ve, profe. Así está bien, profe. ¿Sí está bien? Ok, sistemas de ecuaciones. Ahí está, ok. Entonces, dentro de esos sistemas de ecuaciones, como lo mencionamos, que de hecho, hacia donde vamos con esto, o sea, así de manera así ya más directa, lo que vamos a hablar de matrices, eso es lo que vamos a hablar, de una matriz, ¿sí? En el caso de matemáticas, en el caso de la salud, ahí no tocamos el tema, porque la verdad no es mi área como tal, pero si de repente me ha dicho, oiga, ¿usted da consultas? Y yo digo, bueno, sí doy consultas. Pero digo, no en ese aspecto, no, ¿verdad? La cuestión de salud, no. Pero hablando ya en tema de matemáticas, que es la parte que a mí me interesa mucho y que también espero que ustedes también así lo vean. Entonces, dentro de los sistemas de ecuaciones lo vamos a aterrizar en este caso, en matrices, y a su vez en algo que se le conoce como arreglo. Déjenme utilizar otro color. Arreglo de números. Un arreglo se llama arreglo rectangular de números. Eso es lo que vamos a hacer. En este caso también se conoce así como arreglo rectangular de números. Que al final de cuentas eso se refiere ¿a qué? Pues a una matriz, a un sistema rectangular de números, porque están formados entre corchetes de diferentes números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por decir un caso, ¿no? Pero en realidad existen sistemas, en realidad es algo muy sencillo, pero hay sistemas todavía más laboriosos, pero hasta ahí vamos a dejar. Entonces, dentro de los sistemas de ecuaciones nos vamos a enfocar a esta parte que son parte de la matriz, y luego vamos a hablar sobre el arreglo rectangular de números, que se refiere básicamente a este caso, ¿vale? A una matriz, a un arreglo rectangular de números. Entonces, ya ubicándonos en esta parte, de cierta manera, lo que vamos a llegar, y esto también tiene muchas aplicaciones, ¿no? En el caso de los ingenieros bioquímicos, ingenieros industriales, como caso que son ustedes, pero también existen otras, como por ejemplo, en el caso de electrónica, mecánica, mecatrónica, y en todas las ingenierías, lo que se refiere a matrices o sistema o arreglo rectangular de números, hay muchas aplicaciones. Entonces, para ello vamos a primero ubicarnos en lo que es un sistema lineal de ecuaciones, porque también lo pueden encontrar, ¿no?, como sistema lineal de ecuaciones, porque tiene que ver con una ecuación lineal y una no lineal, que ahí vamos a hacer también parte de esa diferencia, ¿no? Pero dentro de los sistemas de ecuaciones, que así se les conoce, tiene que ver un tanto con el tema de geometría analítica. Y allí es donde interviene la ecuación de la recta en un plano, ¿sale? Entonces, como base fundamental, esto tiene como base la geometría analítica, y como les comento, sobre todo una recta en un plano, ¿no? Ese es indudablemente algo que no se puede
no nos podemos quitar de ello, ¿no? Porque las matemáticas están basadas pues, en matemáticas fundamentales o elementales, ¿no? El álgebra, álgebra lineal, trigonometría, geometría, y de ahí podemos hablar, incluso podemos derivar una matriz, podemos también integrar una matriz, que no del lleno se ve, ¿sí? Pero también se pueden utilizar esas matemáticas dependiendo del caso y dependiendo hacia qué es lo que se pretende realizar, ¿no? Entonces, como les comentaba, entonces nuestro primer sistema está relacionado con esto. Entonces tenemos A subíndice 1, luego voy a utilizar otro color para escribir estas vienen siendo constantes, las de color rojo son constantes y las de color azul son nuestras variables, más, aquí lo voy a tomar como la presenta el texto, A subíndice 2, y luego viene Y, esto es igual, y le da el valor de, en este caso, el valor de D. Entonces, aquí tenemos una ecuación, se le conoce como ecuación lineal, en este caso, de dos variables, o dos incógnitas, que es de otra manera. Las que están de color azul, en este caso, vienen siendo nuestras variables, o también llamadas, en este caso, incógnitas. ¿Y se alcanza a distinguir el tamaño de la letra, ingenieros, o lo hago más grande? O no sé, si le quieren que hagan un Times New Roman, un Calibri, o algún otro tipo de letra, pues por favor indíquenmelo, ¿no? Y si quieren tamaño 12, tamaño 18, 8, no sé. Ustedes me dicen, ¿no? ¿Correcto, ingenieros? Sí, profe. Sí se ve bien, profe. O cursiva también, ¿no? La pase cursiva. Hasta les dieron risa, ¿no? Entonces, nuestras variables son, en este caso, X y Y, o también se les conoce como incógnitas. ¿Sí? Que es lo que vamos a estar trabajando. Y en el caso de las variables, bueno, de las letras identificadas con las letras A del abecedario, en este caso vienen siendo letras o números constantes, vamos a llamarlos. Entonces, A subíndice 1, A subíndice 2, y B, vienen siendo términos constantes. Y esos términos constantes, pues bueno, en este caso normalmente son números que forman parte de los reales. Así es como normalmente se llegan a utilizar. O en su debido momento también podemos utilizar parte del alfabeto griego. En vez de esas letras, podemos también echar mano del alfabeto griego y eso también podemos indicar que son constantes o forman parte de los números reales. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? ¿Alguna duda? O algo que de otra manera no se comprenda. Creo que está muy elemental, pero bueno, igual a lo mejor alguien tiene una inquietud y desea expresarla. ¿Ok? Adelante, ingenieros. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Continuando, entonces aquí podemos tener, en este caso se le conoce como una ecuación con dos variables, o también le llaman sistema de ecuación lineal, con dos incógnitas o dos variables, en este caso que es la letra X y la letra Y. Pero también podemos tener sistemas no nada más de 2, de 3, de 4, y así sistemas bastante extensos. Pero bueno, vamos a escribir otro. En este caso va a ser A subíndice 1 más A subíndice 2. En este caso, y luego pues, vamos a poner A subíndice 3 y vamos a poner aquí B. ¿Ok? Pero bueno, el signo puede ser positivo, puede ser negativo. Normalmente se utiliza siempre los signos positivos, pero es parte de, debemos recordar que podemos utilizar signos positivos, negativos, incluso fracciones, ¿sí? Enteros, decimales, X así. Entonces aquí me queda X, aquí me queda Y aquí me queda en este caso Z. De tal manera que es el mismo caso. Tenemos ahora en el sistema de arriba son dos variables o dos incógnitas, en el sistema de abajo son tres variables o tres incógnitas. Perdón, aquí no es un 9, es una letra A, para que no vayan a pensar que es 9. Y luego tenemos nuestras constantes. Aquí ahora tendríamos que agregar A subíndice 3, en este caso, ¿no? Aquí nada más agregaríamos A subíndice 3, para que también se considere como un término constante. Y dentro de las variables, pues tenemos ahora otra de ellas, que es, en este caso, variable o incógnita, que viene siendo, en el caso de Z. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y en la parte, en este caso inferior, tenemos un sistema
y también de ecuaciones, pero con 3 incógnitas. Entonces, y les digo, y esto puede irse, lo podemos extrapolar hasta un sistema de n ecuaciones, y eso puede ser muy, muy grande, ¿no? Pero hasta aquí vamos a dejarlo, y ese es como que el preámbulo con el cual vamos a ir identificando lo referente a un sistema de ecuaciones. Entonces, esto, de una u otra manera, nos permite llegar a entender o llegar a un sistema, a una forma general, por decirlo de esa forma. Entonces, alguien dijo en su momento, ok, mira, tienes un sistema de 2 ecuaciones un sistema de 2 ecuaciones, 2 incógnitas, y otro de 3 ecuaciones, o 3 variables, perdón, corrijo, una ecuación que tiene 3 incógnitas, o 2 incógnitas o 2 variables, y en este caso tenemos un sistema que tiene 3 variables o 3 incógnitas, ¿no? Porque dije una palabra, me estoy confundiendo, ¿no? Entonces, ese sería lo correcto, ¿ok? Entonces, de ahí surge decir, bueno, ok, de esto que planteamos, vamos a plantear un sistema general, por decirlo, y de ahí viene lo que se le refiere a la definición de una ecuación lineal, en este caso, en n variables. Entonces, esto ya lo podemos extrapolar a algo más. Si alguien desea tomar captura de pantalla, ingenieros, por favor, háganlo. Recuerden que todo esto forma parte de su portafolio de evidencias. Esto lo pueden cargar allí a su portafolio, y eso de otra manera, pues, son sus apuntes en pocas palabras. O si alguien lo está haciendo de manera física en su cuaderno, pues con toda confianza también lo pueden hacer, ¿no? Para pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingeniero, respecto a este tema? Hasta ahora no, profe, gracias. Creo que está muy entendible, ¿no? Está es muy claro. Claro, obvio que conforme va uno avanzando durante sus estudios, y dependiendo de las aplicaciones, pues esto va cambiando, ¿no? Se van haciendo, como les decía, sistemas más amplios, más grandes, y a veces un tanto laboriosos, que hay ocasiones que ya las matemáticas, que en su debido momento conocemos, ya es necesario conocer otro tipo de matemáticas. Incluso usar herramientas a través de la computadora como software. En el caso de ustedes no van a llevar, creo, la materia de métodos numéricos, pero, por ejemplo, esa materia les permite tener un razonamiento en relación a las matemáticas, pero ahora usando la herramienta que es la computadora, en donde el procesamiento y la solución de los ejercicios, pues obviamente es mucho más rápido. Pero hay ocasiones que sistemas como estos, o mucho más grandes, pueden durar una semana, 15 días o hasta meses haciendo ese procesamiento hasta llegar a un resultado como tal. Y de hecho existen máquinas, aquí en el tecnológico hay personas que dentro de sus investigaciones, ya sea maestría, doctorado, pues bueno, o incluso alguna investigación, necesitan de ese procesamiento con sistemas de cómputo un tantito más complejos de lo que normalmente podemos tener en una computadora personal. Entonces requieren de una gran cantidad de procesamiento, y bueno, memoria, y bueno, algunas otras cosas que son importantes, ¿no? Pero bueno, eso es de manera muy general. Bueno, entonces vamos a escribir esa ecuación, esa definición. Entonces ya puedo borrarla, ingenieros, o desean que le tome una captura de pantalla, también indíquenme. Creo que el internet está perfectamente bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿O tienen alguna fluctuación con el internet, ingenieros? Se ve muy bien. Se ve bien, profe. Ok. Perfecto, entonces, ¿cómo les voy a tomar la imagen para que la tengan ahí como parte de sus evidencias? El famosísimo lince ahora está muy serio. Ahora no sé qué le pasaría, fíjense. Está muy serio, muy tranquilo, no se mueve, no nada. Porque es lunes, profe. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que le hace falta una compañía, a ver si le conseguimos al famosísimo lince, que está así, ¿no? ¿Sí lo han visto? Hay un lince que venden así de peluche que tiene así como que sus manitas así como que algo le pasó, ¿no? Se asustó y se quedó así, estático. ¿Sí lo han visto? Es un mono de peluche, un lince de peluche. ¿Sí lo conocen o no? No, profe. ¿No lo han visto? Oh, hombre. Sí, ahí después les consigo una imagen y se las comparto. Ok, bueno, entonces vamos a ver esa definición. Dice, el título como del texto que estoy tomando dice definición de una ecuación lineal en n variables. Definición. Entonces,
Definición. Definición de una ecuación lineal de n variables. Todos conmigo. Empiezan a cantar, chavos. Definición de ecuaciones lineales en n variables. A ver, respondan, ingenieros. ¿Están bien dormidos o qué? ¿O no? Aún no preguntamos. Aquí andamos. Ahora siguen en pijama, alguien. Estamos en pijama. Está bien. No se preocupen. Lo importante es que se encuentren bien la ecuación. Una ecuación lineal. Sí, hombre. Lo importante es que se sientan cómodos, que estén bien, de n variables. ¿Okay? Esa es parte de esa definición. Y esas variables, en este caso es x1. Déjenme escribir un tantito más, con más calma estos números. X subíndice 1, X subíndice 2. Lo que pasa que escribo los números, los borro, porque yo sé que estando aquí yo frente al pizarrón, pues se pueden comprender, los puedo observar bien, pero yo sé que ustedes que están allá y a través de lo que se está, información que se está enviando, pues, es de la forma. Entonces sí procurar escribirlos lo mejor que se puede. En este caso es de la forma, aquí la letra R. En este caso es de la forma de utilizar otro marcador. Color negro es A subíndice 1 multiplicado por X, 1, más A subíndice 2 por X2, más, en este caso, A subíndice 3 por X3. ¿Sí se alcanza a distinguir los números que estoy escribiendo, ingenieros, con los subíndices? Sí, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ese sería, o más bien, esta es lo que alguien en su momento propuso en relación a la definición de una ecuación lineal de n variables. Y eso, de una u otra manera, al indicar que es de n variables, aquí nos lo está diciendo. Esto, sobre todo esta parte que tenemos aquí, la final, va a depender de un valor de n, y ahorita lo voy a escribir, ¿no? En este caso sabemos, aquí es n, ¿sí? Porque como es n variables, o sea, podemos tener 10, 20, 30 o hasta muchísimas más. Entonces, es obviamente que este número que tengamos aquí, que observan prácticamente el que tiene la constante y la que tiene la variable, prácticamente es el mismo. Entonces, si esto la ponemos 20, sería A subíndice 20, X subíndice 20. Si observan, todos son números reales mayores que 0. ¿Sí? Porque empieza desde 1, 2, 3, no tenemos valores de esas variables negativos. Son enteros positivos. Esa es una característica que también tiene esta definición. Y bueno, ahí tenemos los coeficientes, los términos, en este caso constantes, como habíamos escrito ahí hace ratito, A1, A2, A3, A subíndice n y B subíndice n, ¿no? Entonces, esto es parte de la definición de una ecuación lineal de n variables, como lo pueden observar. ¿Sale? Donde n pertenece a los números reales, pero específicamente son, aquí déjenme escribirlo, donde n, en este caso, pertenece a los números reales, en este caso, positivos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. De esa forma. Entonces, esto nos permite de otra manera, pues, tener parte de esa ecuación, o de esa definición de esa ecuación lineal de n variables. Claro, hay otros términos que también vienen parte del texto, pero de manera general esto sería en relación a esta información, ¿no? Si desean tomar su captura de pantalla, ingenieros, o desean de una u otra manera hacer sus anotaciones en sus notas, allí en sus cuadernos, que también lo pueden revisar. Ahí va. Ya les compartí la
la otra diapositiva, por si desean ahí checarla, pues ahí está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Ok, bueno. ¿Ya puedo borrar, ingenieros, para pasar al siguiente tema? Ustedes me indican, por favor. Sí, profe. Ok. Entonces seguimos con el mismo tema de sistemas de ecuaciones, en este caso, lineales. Bueno, estamos hablando mucho de término lineal, ¿no? A final de cuentas, lineal se refiere a que vamos a tener, como en el caso anterior, entonces una ecuación lineal, si vieron los ejemplos, entonces voy a escribir un caso que viene aquí en el texto, ¿no? Voy a usar aquí en el texto, que yo me lo puedo inventar, pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, déjenme comentarles. Entonces, aquí hay una parte de la definición, fíjense, que no está. Dice, los sistemas o las ecuaciones lineales no tienen productos o raíces, ¿sí? Raíces de variables, tampoco las variables que aparezcan en funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, ¿sale? Dice, las variables aparecen solamente elevadas a la primera potencia. Entonces, para que sea una ecuación, o en este caso, un sistema de ecuaciones lineales, en algunos libros, en vez de escribir toda la palabra de sistemas de ecuaciones lineales, pues escriben la letra S de sistema, ecuación de la letra E y lineal con la letra L. En este caso significa C, que es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, para que sea un sistema de ecuaciones lineales, en este caso ya vimos la representación, que tiene variables y tiene constantes. Pero en este caso, si no cuenta con esas constantes, en este caso les escribimos que son letras, y también lo referente a alguna variable o incógnita que la representamos como X, Y o Z normalmente. Pero para que sea un sistema ahora de ecuación, ahora voy a escribir la palabra no lineal, aquí ya cambia. Entonces, de acuerdo a lo que les comentaba, dice, las ecuaciones lineales no tienen, o en este caso, las no lineales, en este caso, tienen productos, ¿sí? Tienen productos o raíces de variables, o, en este caso, raíces de variables. En este caso, para que sea un sistema no lineal, tiene que tener productos o raíces de variables, ¿sí? En este caso también, funciones trigonométricas. Voy a poner aquí, funciones, ¿sí? Funciones trigonométricas. ¿Dónde lleva acento trigonométricas, ingenieros? Trigonométricas. ¿En la letra O? ¿En la segunda O? ¿O en dónde? Exponenciales. ¿Mandé? ¿En dónde? Coma. Sí, ingenieros, exponenciales. En la letra E, ¿no? Logarítmicas. ¿Sí? Ahí está. Logarítmicas, básicamente, ¿no? En la letra I lleva el acento logarítmicas. Logarítmicas. Entonces, básicamente esa es una característica que tiene eso, ¿no? Entonces ya hablamos de un sistema de ecuación lineal que tiene, en este caso, constantes y tiene variables o incógnitas, pero un sistema de ecuaciones no lineal normalmente tiene productos, o sea, ¿de quién? Pueden ser de dos variables, como aquí lo menciona, producto de X y Y, o raíz de X, que ese es el caso. Déjenme poner aquí un punto. También nos habla de funciones que tienen funciones trigonométricas, tienen funciones exponenciales y funciones logarítmicas.
Así es lo que de una u otra manera tienen esas funciones, esos sistemas de ecuaciones no lineales. Y vamos a hacer algunos ejemplos. En el caso de una ecuación, de un sistema de ecuación lineal, es en este caso 3x más 4y igual a 7. Entonces, si se fijan, no hay producto de variables, ni las funciones, ni son trigonométricas, ni exponenciales, ni logarítmicas. Ahí tenemos un caso, ¿no? Otro de ellos es el siguiente. En este caso viene siendo un medio de x más y más, o en este caso vamos a poner signo menos, menos una constante que viene siendo el valor de pi multiplicado por z igual a la raíz de 2. ¿Ok? Así. Entonces, si se observa, entonces esa ecuación lineal, si se ve, no hay producto de variables. En este caso, pi es una constante, es un número 3.141618 y continúa. No hay funciones trigonométricas, exponenciales ni logarítmicas. Entonces, tenemos una función, sistema, en este caso, un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sabe? Pero bueno, ahora podemos también tener otro. Por ejemplo, tenemos otra que es el seno, como lo estuvimos viendo, déjenme utilizar su marcador, como lo estuvimos viendo en el caso de la conversión de las diferentes formas que tiene un número complejo. Entonces vamos a escribir el seno, vamos a escribir pi medios, ¿sí? Más, o en ese caso el producto por x sub pi de C1 menos, luego 4x cuadrada, eso igual a e a la 2. En este caso, hay una función exponencial. Déjenme ver, aquí solamente elevadas a la primera variable. Aquí se me olvida agregar esto. Exponencial, aquí voy a poner exponencial. Las variables aparecen solamente elevadas a la primera potencia. Permítanme un tantito. Se me cayó mi super borrador. Ya está. Entonces, variables solamente elevadas a la primera potencia. Entonces, variables elevadas a la primera potencia. A la primera potencia. ¿Vale? Ahí está. Entonces, en este caso tenemos el exponente, pero elevada a la 2. Entonces, de otra manera, no forma parte de esa ecuación, en este caso no lineal. Así me queda. Entonces, aquí tenemos el caso de algunos ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales. Para que sea una ecuación no lineal, pues tiene que tener estas características, lo que nos menciona, lo que escribí en su momento. Y para ello voy a escribir el siguiente ejemplo, dice que es x por y, aquí es x por y, más z igual a 2. Vamos a poner esto. Al tener el producto de dos variables, de otra manera ya ese es un sistema de ecuación no lineal, como podemos observar aquí. Y luego, podemos tener también otra, utilizando otra identidad, por ejemplo, la tangente o la tangente, en este caso de x sub pi C1, y ahí podemos agregarle otro valor, más 2x2, en este caso igual a 0. Creo que ya se cansó de trabajar aquí este borradorcito. Y es que chambea y chambea. Oh. Ahí tenemos, entonces observen, en este caso tenemos una identidad trigonométrica, pero al final de cuentas está en función de una variable, y eso no puede ser posible. En el caso anterior, si se fijan, tengo el seno de, en este caso de quién, de una constante multiplicada por una variable, pero aquí la variable es la que está en juego. Entonces, por lo tanto, esta forma no es la más correcta. Normalmente hemos visto el seno de un ángulo, o sea, de teta, gamma, alfa, pero aquí de otra manera se está presentando de esta manera. Entonces, esta es una función, un sistema de ecuaciones no lineales, porque está en función de una variable, el argumento o el ángulo de esa identidad trigonométrica. Otro caso puede ser e elevado a la x, que aquí lo que nos menciona es una variable, ¿no? Entonces dice que es una variable, en este caso una función trigonométrica,
o en este caso exponencia, elevada a una variable de la primera potencia. Y aquí tenemos e elevada a la x a una variable. Menos, en este caso, 2y igual a 4. Ahí tenemos otro caso de otro sistema de ecuaciones no lineales. Y bueno, ya para terminar, nos puede quedar esta otra, que es 1 entre x, que es una fracción, menos 1 entre y, y luego esto igual a 4 enteros. Y como pueden ver, entonces aquí tenemos una fracción, ¿sí? Un quebrado en donde en esa función está en función de quién, de esa variable. Aquí es una división que está en función de esa variable. Entonces, estos son algunos ejemplos de los sistemas de ecuaciones no lineales. Y puede existir más, pero solamente vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Para que ustedes vayan tomando en cuenta cuándo es una ecuación lineal y cuándo es una ecuación, en este caso, no lineal, ¿no? Por favor, Sote, ¿alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ah, ok, perfecto. Sale, pues ahí está. Entonces, si gusta tomarle captura de pantalla, hacer sus anotaciones en sus respectivos cuadernos, y si me permiten, pues les tomo una imagen para que la vayan teniendo dentro. Esa es una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo más adelante, obviamente, ¿no? Pero si quiero irlos ubicando para llegar no salió muy bien la imagen que digamos, permítanme, para que tengan esta información ustedes, ¿no? ¿Ok? ¿Comentarios, ingenieros? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Algún comentario? Y claro, obviamente, pues cada una de esos sistemas de ecuaciones, tanto lineales como no lineales, pues van a tener un resultado. Vamos a tener que encontrar el valor de esas variables, ¿no? Por ejemplo, en el seno de ese ángulo, pi medios, multiplicado por x, aquí tendríamos que encontrar los valores respectivos de x. En el caso de una ecuación no lineal, pues de igual manera tenemos que jugar con esas variables, ¿no? Igual aquí. Y de aquí surge, se observan, si no tenemos un valor de uno de ellos, pues tenemos que encontrarlo. Y de ahí es donde puede surgir cuando una ecuación, por ejemplo, en este caso esta, tenemos x, y y luego tenemos z. Si yo deseo despejar una de esas variables, pues obviamente que se va a alterar el sistema de ecuaciones no lineales. Pero al estar una de las incógnitas en función de una variable, ahí se le conoce como solución paramétrica, que más adelante vamos a ver eso. De tal manera que, por ejemplo, en esta ecuación que tengo aquí, x por y más z igual a 2, si deseo encontrar la solución para z, si se observan, entonces es siempre recomendable que cuando hagamos eso, del otro lado de la igualdad, que es en este caso, aquí está el signo de igualdad, pasar todo del otro lado de la igualdad. De tal manera que esta ecuación específicamente, que la voy a escribir en este recuadro de color negro, si yo deseo despejar z, va a ser igual a 2 unidades menos el producto de x por y. Así. Entonces, de esa manera encuentro un valor o voy a encontrar una posible solución paramétrica, se le llama, de z, pero va a ser en función de dos variables o de dos incógnitas. Entonces, ¿por qué paramétrica? Porque puedo tener diferentes parámetros. En un momento dado alguien me puede, o de acuerdo a la cuestión del problema o la situación que estemos diciendo, me dice que ese valor de x o ese valor de y puede estar en determinado parámetro. Y eso obviamente me va a dar una solución que va a tener diferentes parámetros. Por ejemplo, si x es igual a 0 y y es igual a 1, aquí lo puedo poner, que x sea igual a la unidad y x y y sea igual a 0, esto me está indicando que al multiplicar cualquier unidad por 0 se hace 0, de tal manera que el primer resultado que voy a obtener para z va a ser igual a 2 unidades, tomando en cuenta esos parámetros, ¿sí? Entonces, eso es para esos dos parámetros, pero ahora sí los cambio. Ahora digo, x ahora va a ser 1.1 y y va a ser igual a 0.1, pues obviamente que la solución va a ser diferente a la primera que obtuvimos. Y así podemos ir jugando con diferentes valores. Entonces, de ahí surge que a esto se le conoce como solución paramétrica. En el caso que tenemos en la parte superior,
también suceden en una ecuación lineal. Puedo dejar una variable en función de la otra y ahí también tenemos que estar en juego con eso. De tal manera que esto me quedaría de la siguiente manera. Me queda 3x es igual a 7 unidades menos 4 multiplicado por y. Si despejo x, esto es igual a 7 unidades menos 4 unidades multiplicadas por y dividido entre 3. Y también vamos a obtener, obviamente, una solución. En este caso, una solución paramétrica. ¿Sabe? Entonces, son algunos casos que vamos a estar viviendo durante este curso relacionado, pero primeramente tenemos que tocar el tema de lo que es una ecuación lineal y una ecuación, en este caso, no lineal. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a estos temas? Adelante, ingenieros. No se amontonen uno por uno, por favor. ¿Quién dijo yo? Ok, ingenieros, pues bueno, entonces voy a tomar una captura de pantalla, aunque bueno, ya les compartí la imagen hace ratito, pero bueno, agregué algunas cosas para que por favor eso lo tengan dentro de sus anotaciones. Y bueno, vamos a concluir aquí la sesión y continuamos la siguiente clase, ya hablando un poco más referente a estos temas, ¿no? ¿Sale? Ya les compartí esta información allá al grupo que tenemos en WhatsApp, entonces por favor estén al pendiente de esta información. Y entonces pues vamos a concluir la clase hasta aquí, hasta este momento, y entonces nos vemos el día de mañana, tengo entendido, ¿no? Mañana continuamos haciendo ya un poquito más de ejercicios y vemos lo relacionado a algunos resultados que hemos obtenido pues de la evaluación también, ¿no? De la kermés que tuvimos la semana pasada. ¿Sale? Entonces, si no hay ningún comentario, pues hasta aquí concluimos la sesión del día de hoy y nos vemos mañana, ingenieros. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Van todos los poderes. Gracias, profe. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. Bonito día, suerte. Estamos en contacto. Bye. Hasta luego.